a mediados de los 70, Star Trek volvió como serie de animación. Todavía existía la concepción anticuada de que los dibujos animados son para niños, pero el tono no se rebajó. Bueno, no demasiado. Hace un par de años quise ver la serie animada y me aburrí tanto con el primer capítulo que no seguí. Sin embargo, este año me puse a verla y la disfruté de principio a final. ¿Qué pasó? Netflix tuvo la iniciativa de poner la temporada 2 antes de la 1. A la altura de la segunda temporada, el equipo de producción ya sabía lo que funcionaba y lo que no. Empezar por la temporada 2 te permite arrancar con fuerza, mantener el interés y tomar carrerilla para el mal trago del inicio de la primera. Además, todos los episodios de la temporada 2 parten de tramas universales, atemporales, siempre relevantes para la sociedad. En esencia, sus 6 capítulos podrían titularse Lávate las manos, cuando te ponen trampas en la entrevista de trabajo, si te metes donde no debes la computadora te fallará, los antivacunas causan epidemias, si quieres que te hagan caso explica la tarea bien, cuando el abuelo te visita y de repente ya no eres adulto. Mientras que algunos temas de la temporada 1 no están a la misma altura o se pierden en la forma. Sus 16 episodios se podrían titular The Motion Picture antes de The Motion Picture. ¿Spock era su propio primo? Emigrante, vuélvete a tu galaxia. Las mujeres te succionan la vida. Los Tribbles y sus tribulaciones 2. Cuando tu pareja vuelve de un viaje y está como diferente. Semilla espacial, pero peor. Lucifer también hizo cosas buenas. El permiso 2. Harry Mudd 3. Cariño, he encogido a la tripulación. El Triángulo de las Bermudas espacial. Waterworld. Tenía un cuento en el cajón y lo he adaptado con personajes de Star Trek. Como hemos usado demasiado a James Doohan, hoy los aliens no hablan. Y por último, Kirk y Spock viajan con una amazona, un príncipe pájaro, un gusano cerrajero y un lagarto que estaba ahí por un planeta de alta actividad sísmica y lleno de lava incandescente por si acaso no les renovasen la temporada. Destacaré el episodio Yesteryear, donde Spock viaja 30 años al pasado para salvar su propia vida. Es un imprescindible. Si vas a ver solo un episodio, ve este. Y el titulado Más afilado que el colmillo de una serpiente nos revela que, en efecto, el dios Kukulkan, la serpiente emplumada, venía de las estrellas. Las implicaciones de este capítulo deberían resonar por toda la franquicia, pero este Kukulkan está un poco enterrado en el olvido porque durante años la serie animada no fue canon. Lo volvió a ser hace poco cuando quisieron vender la edición remasterizada. ¿Por qué dejó de ser canónica? Por los caprichos de Gene Roddenberry, un hombre visionario que cuanto más lo conoces, más te das cuenta de que lo que más te gusta de Star Trek es lo que otros introdujeron a la franquicia sin su permiso. Hay quien dice que no importa el canon que digan las productoras y distribuidoras, ya que lo único que quieren es vender. Yo digo que la opinión de Roddenberry tampoco era infalible. Si por él hubiera sido, no habrían producido ciertos episodios geniales como Family. Si puedo cargar con la canonicidad de la serie de Picard, aceptaría encantadísimo la de la serie animada. Además, en la reciente primera temporada de Lower Decks han hecho suficientes referencias a la serie animada como para dar por hecho que la mayoría de cosas sucedieron. ¿Cómo conjugamos, pues, el hecho de que no sea canon según Roddenberry y sí sea canon según todos los demás? La clave está en las holocubiertas. Al inicio de The Next Generation eran una novedad tecnológica. Sin embargo, el capítulo animado El bromista nos descubre que en tiempos de Kirk ya existían las holocubiertas con otro nombre. Sin embargo, la calidad de esos hologramas no es fiable porque nosotros los vemos como dibujos animados. Si vemos un fondo dibujado con personajes dibujados, todo es igual de realista. Pero si vemos un fondo dibujado con personajes de acción real, ¡ah, amigo! La serie animada no es en acción real porque es una holonovela antigua. Una de las primeras holonovelas basadas en hechos reales pero estilizando los eventos. Todo fue real mientras no se demuestre lo contrario. Yo aquí veo la mano de la sección 31. Dentro de lo que cabe, la serie animada de Star Trek puede ser tan disfrutable como la serie original. Puede que en algunas ocasiones más aún, porque como los episodios duran la mitad, siempre van al grano. Nunca da tiempo a aburrirse, excepto en el primero de la primera temporada. Creo que es el único donde el ritmo les falló de verdad.
Star Trek, la serie animada, no es plato de gusto para todos. Para algunos su tono puede parecer ridículo. Pero a mí me parece una serie llena de encantos, muy retro y con muchos monstruos, como leer un cómic de Jack Kirby. Si la serie original te parece demasiado anticuada o lenta y Lower Decks te parece demasiado moderna o acelerada, puede que la serie animada te convenza.